¿Me puede confirmar que se está viendo correctamente? Sí, se ve la presentación. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy empezamos ya con lo que sería el tema 8. Bueno, vamos a hablar del análisis avanzado ya. Vale, básicamente el análisis avanzado pues representa el punto de desarrollo o madurez, podríamos decir, en la evolución analítica pues, de cualquier organización. Cuando los datos dejan de utilizarse pues únicamente para describir el pasado y se comienzan a utilizar para predecir o anticipar el futuro y automatizar decisiones. Claro, en ese contexto específico de la empresa, pues el analista de datos asume un rol más bien estratégico, ya que sus modelos influyen directamente en procesos críticos como captación de clientes, planificación o incluso gestión de riesgos. Hablamos incluso a nivel bancario de fraudes y demás. Claro, a diferencia del análisis descriptivo o diagnóstico, que responde más bien a preguntas como ¿qué ha pasado o por qué ha pasado? El análisis avanzado pues se orienta en responder qué va a pasar y qué deberíamos hacer al respecto. Claro, este enfoque es especialmente relevante en entornos empresariales dinámicos, donde la rapidez en la toma de decisiones pues supone una clara ventaja competitiva. Un ejemplo habitual pues pudiera ser, mm, o mejor dicho, un ejemplo habitual es el uso de modelos predictivos para anticipar, por ejemplo, demanda y ajustar inventario, evitando tanto pues lo que conocemos como roturas de stock como sobrecostes de almacenamiento. Clásico problema de optimización de un almacén, de tenemos un stock, me lo invento, en una tienda de libros X y queremos saber si compramos de más, si compramos de menos, si nos vamos a quedar con libros sin vender, si vamos a quedarnos sin posibilidad de vender más libros, todo ese tipo de cosas. Otro caso frecuente pues, puede ser el scoring de clientes para priorizar acciones comerciales o detectar riesgos de abandono. Scoring de cliente, por ejemplo, bancario. A la hora de pedir una hipoteca, un préstamo bancario, lo que sea, pues en base al scoring del cliente se le dan unas condiciones u otras. Y todo esto pues se calcula con todo este tipo de procesos de análisis. Claro, las herramientas low code, pues como las que hemos visto, hablamos de Nime, Orange Data Mining, BigML, pues ¿qué pasa? Como digo, siempre han democratizado el acceso pues, a este tipo de análisis, permitiendo perfiles, o mejor dicho, a perfiles no puramente técnicos, diseñar flujos analíticos, pues como hemos visto, con componentes visuales. Claro, insisto, sé que soy insistente y pesado con el tema, pero esto no implica una pérdida de rigor metodológico, sino un cambio en el foco del trabajo. Claro, el valor ya no está en montarlo de por sí, sino en diseñar correctamente el proceso analítico y alinearlo con los objetivos de negocio. Claro, yo a lo largo de este tema, pues, quiero abordar precisamente esta transición, mostrando cómo construir, validar e integrar modelos avanzados en procesos reales, con una orientación práctica y aplicada, pues, al entorno empresarial actual. Y finalmente, después de este tema, por eso voy un poco rápido, pues explicaremos la actividad grupal. Bueno. Básicamente, como comenté, el objetivo de esto es que el estudiante adquiera una visión completa y aplicada del análisis avanzado de datos en entornos low-code. Claro, en primer lugar, se busca entender el papel estratégico que desempeñan los modelos avanzados en la mejora de los procesos empresariales, entendiendo cómo estas predicciones, o mejor dicho, las predicciones y segmentaciones influyen directamente pues, en toda esta toma de decisiones. Además, pues capacitarnos para aplicar técnicas multivariantes y de reducción de dimensionalidad que son fundamentales cuando se trabaja con conjuntos de datos reales que contienen decenas o incluso cientos de variables. Claro, estas técnicas nos permiten pues mejorar tanto la eficiencia computacional como la interpretabilidad de los modelos. Además, pues otro objetivo que vamos a abordar es el desarrollo de modelos predictivos de segmentación y scoring, así pues como su correcta evolución mediante métricas adecuadas como las que ya conocemos, el RMSE, RMSE, el MAE, etcétera. Obviamente según el tipo de problema que vayamos a abordar. Y además miraremos o abordaremos la integración de estos modelos en flujos automatizados de decisión.
que es un aspecto crítico para que el análisis genere pues valor operativo y no se quede simplemente en un ejercicio académico. Y para finalizar, pues enfatizaremos la importancia de lo que supone la monitorización continua del rendimiento de los modelos y su mantenimiento en el tiempo. Además, introduciendo pues conceptos como la deriva de datos, el reentrenamiento periódico, entre otros. Básicamente, lo que perseguimos con este tema es que no solo sepan construir modelos, sino también desplegarlos, evaluarlos y mantenerlos en un contexto empresarial realista, utilizando herramientas, pues lo que hemos visto, visuales y de low code. Insisto, si voy un poco rápido, me cortan, porque tengo que dar el tema y explicar la actividad. Vale, del análisis descriptivo al análisis avanzado. Vale, básicamente la evolución desde el análisis descriptivo hacia el avanzado, pues supone un cambio conceptual profundo en la forma en la que las organizaciones pues utilizan todos los datos que tienen. Claro, el análisis descriptivo pues se centra en resumir información histórica mediante indicadores, tablas, gráficos, proporcionando pues una visión retrospectiva de lo ocurrido, lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura. Claro, aunque este enfoque obviamente sigue siendo necesario, pues resulta insuficiente en entornos competitivos donde las decisiones deben anticiparte. Insisto, no es menos importante, pero debe complementarse con, pues, precisamente el análisis avanzado, que incorpora técnicas estadísticas y de aprendizaje automático que nos permiten modelar relaciones complejas entre variables y generar predicciones sobre eventos futuros. Por ejemplo, Em, mientras un informe pues, descriptivo puede mostrar la tasa histórica de abandono de clientes, un modelo avanzado permite identificar pues, qué clientes concretos tienen mayor probabilidad de abandonar pues, el próximo mes, por ejemplo, el próximo mes, semestre, trimestre, año, como determinamos nosotros. Claro, este cambio implica pasar de una analítica pues, reactiva a una proactiva. Y claro, en muchos casos incluso prescriptiva, donde el sistema no solo predice, sino que sugiere, pues, mejor dicho, sugiere o incluso ejecuta acciones. De nuevo, pues sabemos que las plataformas low code nos facilitan esta transición, pues al darnos o al proporcionarnos estos flujos de trabajo reproducibles que integran tanto lo que hemos visto, la preparación de datos, modelado, validación y despliegue. De este modo, pues este análisis avanzado se convierte en un proceso continuo y sistemático, más cercano pues a un sistema de producción que a un análisis puntual. Claro, entender esta evolución es clave para situar correctamente el resto de contenido del tema y sobre todo entender, perdón, por qué la integración y la automatización pues son tan relevantes como la construcción del modelo en sí. Insisto, disclaimer, cabe destacar que estos modelos no son adivinos, no son bolas de cristal, todo depende de la precisión que tengamos y del caso de negocio. En ningún caso un modelo de estos no va a adivinar qué número será la lotería, o sea, esto no es magia. Sé que es obvio, pero por si acaso lo clarifico porque me he encontrado a veces que gente toma esto como magia y es como, a ver, hay cosas que no se pueden predecir mágicamente, entonces eso también tenerlo en cuenta. Mm, Vale, herramientas low code y componentes del análisis avanzado. Vale. El enfoque low code en analítica avanzada pues se basa en la utilización de interfaces visuales, como ya conocemos, y componentes preconfigurados para construir flujos de trabajo analíticos complejos sin necesidad de programarlos desde cero. Herramientas como las que ya conocemos, hablamos de Nime, Orange Data Mining, BigML, permiten pues a nosotros como analistas diseñar procesos mediante nodos o widgets que pues presentan, bueno, representan, mejor dicho, operaciones de carga de datos, transformación, modelado, incluso pues visualización. Claro, esta aproximación disminuye significativamente pues la barrera de entrada técnica y acelera el desarrollo de soluciones analíticas, especialmente en entornos empresariales donde, como ya todos sabemos, el tiempo es un factor crítico. No obstante, como ya sabemos, low code no significa, ay, la batería, no significa ausencia total de código. Claro, estas plataformas pues suelen permitir la integración de scripts como Python, R o incluso SQL, entre otros, para casos específicos, lo que da lugar pues a enfoques híbridos muy flexibles. Claro, desde el punto de vista organizativo, el low code pues favorece la colaboración entre perfiles técnicos y de negocio, ya que los flujos de datos son más fáciles de entender, auditar y mantener. Además, al tratarse de procesos reproducibles, es posible aplicar los mismos análisis a nuevos datos sin necesidad de rehacer el trabajo, lo que facilita enormemente la escalabilidad y la estandarización. Básicamente, como resumen de esta diapositiva, podemos decir que el enfoque low code nos permite desplazar el foco de esfuerzo desde la programación hacia el diseño lógico de análisis, alineando pues mejor
analítica con los objetivos estratégicos de la empresa. Ya estamos viendo cómo no es tan necesario, tan indispensable, pues, hacer absolutamente todo con código. Ahora lo que se busca es ese criterio, ese pensamiento analítico capaz de guiar todo este tipo de herramientas hacia soluciones, pues, viables, digamos, soluciones fuertes. Bueno, un proyecto de análisis avanzado se compone de varios elementos interrelacionados que en conjunto permiten generar valor a partir de los datos. El primero de estos componentes es el modelado predictivo o prescriptivo, que utiliza algoritmos de regresión, clasificación o incluso series temporales para anticipar resultados futuros. A continuación, pues el análisis multivariable permite estudiar la interacción simultánea de múltiples variables, identificando relaciones que no serían visibles en el análisis univariante. La reducción de dimensionalidad es otro componente esencial, podríamos decir, cuando se trabaja con datasets de alta dimensión, ya que simplifica el problema conservando la información más relevante. Claro, las técnicas más habituales para esto, como PSA, ayudan a mejorar tanto la eficiencia de los modelos como su interpretabilidad. Importante, a veces que tenemos 10.000 variables, bueno, 10.000 variables es una exageración, 300 variables, 400 variables, imaginemos, y realmente muchas de ellas están interrelacionadas entre sí. Entonces, reduciendo la dimensionalidad significa que de esas 100 variables o de esas 200, estoy diciendo números completamente aleatorios, lo podemos bajar a lo mejor a bueno, vamos a decir, de 50 variables lo podemos a lo mejor bajar a 4 porque resulta que aunque tuviéramos muchísimas variables, estaban todas interrelacionadas entre sí y por lo tanto lo único que vamos a hacer es gastar más recursos computacionales, hacer que sea más difícil de ver qué está pasando y más difícil de entender el modelo. Cuando haciendo una reducción de dimensionalidad podemos bajarlo a 4. Insisto, esto no siempre es completamente viable, pero en muchas ocasiones vemos que mucha información está interrelacionada entre sí. Bueno, la visualización avanzada pues complementa o completa el conjunto, facilitando la interpretación de resultados complejos mediante gráficos em, enriquecidos, podríamos decir, como por ejemplo mapas de calor, diagramas de dispersión o incluso gráficos de importancia de variables. Vale. Finalmente, la validación y la mejora iterativa pues no garantizan que los modelos sean fiables y se mantengan actualizados a lo largo del tiempo. De nuevo, todo esto de lo que hemos hablado se puede integrar de forma completamente visual mediante las herramientas low-code que ya todos conocemos. Vale, hasta aquí hay alguna duda, estoy yendo demasiado rápido. ¿Alguna duda al respecto hasta aquí? Hola, profe, sí, pues digamos que la escribí ahí, pero pues más o menos es como qué estrategias se siguen normalmente para realizar ese análisis como prescriptivo, sobre todo, digamos, en el caso de que se tiene como con el conocimiento técnico acerca de pues, los procedimientos que se usan, el análisis estadístico de las variables y ese tipo de cosas, pero no ya tanto como operativo de la parte de cómo opera el negocio. Entonces ahí como que siempre me ha parecido, pues digamos que yo trabajo como no en IA propiamente, pero como cercano al área y siempre como que ese es un conflicto ahí que se tiene porque las personas pues técnicas pues están como muy cerradas en su trabajo y lo mismo los operativos. Entonces, por ejemplo, no sé, en un caso de análisis de inventario, como lo decías antes, como los libros de temporada, entonces la parte técnica dice, no, pues las predicciones de ventas van a ser tantas, pero de pronto el área comercial no tiene presupuesto para la compra de ese material para esa temporada, entonces siempre hay como una riña constante, como en esos Sí, casos, sí. sí, eso suele pasar. Pero realmente, ¿cuál era la pregunta? Porque me comentaste la historia entera y te perdí un poco el hilo. ¿O era Sí, una es como observación únicamente? que, como, pues ya no sé si en experiencia propia o algo así, como cuál es el procedimiento como para que todo mundo se entiende y como que todos caminen hacia una Ah, sola vale, tu línea. pregunta es más bien administrativa, podríamos decir, no tanto técnica, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, sí. Es más Vale, como, ideal. Sí, y lo ideal es que, claro, esto no es dos departamentos separados, sino es un flujo constante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo, además de ser docente universitario, también soy ingeniero de inteligencia artificial y me encuentro mucho con estos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Un círculo. ¿Qué significa?
nosotros no vamos a realizar ningún modelado, nada por el estilo, o el departamento de inteligencia artificial, sin antes haber obtenido todas las variables relevantes de negocio. ¿A qué me refiero? Sí, es muy bonito hacer temas de presupuesto, de libros y demás, pero un factor que hay que tener en cuenta, que es indispensable, es el presupuesto asignado a dicha tarea. Entonces, ¿dónde empieza ese ciclo? Primero negocio, el departamento de negocio, ventas, el que, bueno, el que sea correspondiente a eso, tiene que estipular una serie de variables que son inamovibles o dentro de unos rangos concretos. De nada sirve que yo haga un estudio, imaginemos, estoy en un banco y quiero hacer una predicción de un estudio de mercado X. De nada me sirve si no tengo el scoring de esos clientes. Pues igual, yo necesito, antes de empezar a hacer nada, obtener esa información inamovible, esos datos inamovibles, para en función de eso hacer el estudio. Porque nos daremos cuenta que en la vida real, como analistas o como lo que nos vayamos a dedicar, no siempre existe una profesión, una opción ideal o perfecta. Siempre hay algunos trade-offs en todas las opciones. Hay que coger la opción que sea lo suficientemente buena para nuestro caso concreto, no para cualquier caso general. No existe el santo grial o el número de pasos específico para que siempre vaya bien. De ahí viene nuestro criterio y por eso estoy tan pesado con el tema de saber qué estamos haciendo. Porque un departamento que no sabe qué está haciendo hace todo el estudio y después el presupuesto para el final, cuando el presupuesto es la base de todo. Entonces, lo ideal es tener en cuenta todas esas cosas como analistas profesionales. De nada sirve decir, sí, hay que invertir 1 millón de euros en una startup de 4 personas. Es como, a ver, ¿sabes? Entonces es indispensable que primero tengan esos datos antes de modelar, porque a lo mejor sobre el papel, si no tenemos en cuenta el dinero, es un modelo perfecto, pero teniendo en cuenta eso, es un modelo completamente distinto. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, entonces sería como que esa discusión no se haga, pues de esas restricciones, esas cosas no se haga hasta el final del proceso, sino que esté como Eso involucrada tiene desde que el ser, la, principio. la toma de requisitos es lo primero e indispensable antes de hacer nada, incluso antes de empezar, ni a tener o sea, antes de que el proyecto empiece, antes de decir si es viable o no, hay que tener esta discusión. ¿Por qué? Porque si no gastamos recursos, tiempo, horas de trabajo en realizar todo el proyecto y al final vemos que, como cuando estábamos en el colegio, cada uno hacía su parte y lo unían al día de clase y no tenían nada que ver con otro, pues lo mismo. Siempre hay que planificar antes de desarrollar. Tomar requisitos, se llama. No sé Listo, si vale, eso vale. responde a tu pregunta o me he ido por las ramas. No, me queda claro. Vale, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no seguimos, insisto, si estoy yendo muy rápido me corta, porque como tengo que terminar el tema y encima tenemos que ver la actividad, responder dudas y demás, pues estoy yendo un poquito rápido. No, no hay más dudas. Entiendo que no, seguimos. Bueno, mm, en los problemas de análisis de datos de pues, el mundo real, rara vez se trabaja con una única variable explicativa. Claro, el análisis multivariable aborda precisamente la necesidad de estudiar cómo interactúan pues, varias variables entre sí, valga la redundancia, y cómo influyen conjuntamente sobre una variable objetivo. Claro, este enfoque es fundamental en contextos empresariales, donde el comportamiento de clientes, productos o procesos depende de múltiples factores simultáneos, como precio, lo que acabamos de hablar, características de todo tipo, demográficas, las que sean, historial de uso o incluso condiciones externas. Entonces, claro, hablando de técnicas como la regresión múltiple, el análisis discriminante o incluso estudio de correlaciones, pues nos permite identificar dependencias y relaciones ocultas que no serían evidentes en análisis simple. Claro, de nuevo, en plataformas como las que hemos visto, hablamos de Nime o incluso Orange, estas técnicas se implementan mediante nodos o widgets específicos que nos facilitan el cálculo como la visualización de resultados, por ejemplo. Claro, comprender el análisis multivariable es clave para construir modelos predictivos robustos, ya que nos permite seleccionar variables relevantes, detectar redundancias y mejorar la capacidad explicativa del modelo. Además, este tipo de análisis pues sienta las bases para técnicas más avanzadas como el clustering o el scoring, donde la combinación de múltiples atributos define el comportamiento de cada observación. Insisto, tener en cuenta todos estos datos iniciales y cómo los tratamos. De nuevo, el ejemplo que puse anteriormente, si utilizamos muchos datos, pero no tenemos en cuenta los indispensables, como pudiera ser el presupuesto, pues nuestros modelos no tienen ningún tipo de sentido. Por eso es indispensable saber lo que estamos haciendo. Nuestro criterio nos define, o sea, nosotros no estamos definidos, no somos buenos profesionales por ser los más técnicos, sino por ser los que mejor criterio tienen. Nosotros podemos decir, mira que bien montamos nodos, pero no tener ni idea de lo que estamos haciendo. Y claro, da un modelo muy bonito, accuracy 95%, llega a negocio y dice, vale, esto no me sirve porque esto no está respondiendo lo que precisamente queremos hacer.
Entonces, por eso lo indispensable no es ser técnico. Ya las herramientas nos facilitan el no tener que ser técnicos. Lo indispensable es saber qué estamos haciendo y tener ese criterio para saber qué datos elegir y cómo tratarlos. Mm. Bueno, la reducción de dimensionalidad pues es una técnica clave cuando se trabaja con conjuntos de datos que contienen un gran número de variables, situación muy habitual en entornos empresariales. Claro, el objetivo es simplificar el problema transformando pues el conjunto original de variables en uno nuevo, obviamente de menor tamaño, que conserve la mayor parte de la información relevante. Me explico. Y de nuevo, números ficticios porque no tengo ejemplos delante. Tenemos 100 variables y a lo mejor, 100 variables son muchas, tenemos 26 variables y lo reducimos a 6, conservando el 90% de la información relevante. Pues a tener en cuenta si podemos hacer eso. Claro. El método más conocido es el PSA, el análisis de componentes principales, que genera nuevas variables sintéticas, llamadas componentes, como su nombre indica, como combinaciones lineales de las variables originales. Estas componentes explican la mayor parte de la varianza del conjunto de datos, lo que permite reducir ruido y redundancia. Claro, en herramientas low-code el PSA se implementa de forma visual, obviamente, mostrando tanto la varianza explicada como las cargas de cada variable, lo que facilita la interpretación. Además de pues, PSA, existen otros métodos no lineales como TSNE o UMAP, especialmente útiles para la visualización y la exploración. Claro, la aplicación correcta de la reducción de dimensionalidad mejora la eficiencia computacional de los modelos, reduce el riesgo de sobreajuste, lo que hablamos de overfitting, que de que el modelo tiene un porcentaje muy alto, pero solo a los datos que hemos utilizado y por lo tanto con datos nuevos no funcione bien, y facilita la comunicación de resultados a perfiles no técnicos. Esto, aunque parezca una tontería y lo repita mucho, es indispensable, porque yo a lo mejor he hecho un modelo súper que es increíble o incluso ya cosas muchísimo más avanzadas y claro, llega a negocio y no entienden nada de lo que le estoy diciendo. Entonces, es casi igual de importante saber transmitir los resultados que obtenerlos, porque si no los transmites no funciona. Un coche sin gasolina no camina. Entonces, claro, indispensable. Bueno, ahora series temporales y predicción. Vale. El análisis de series temporales pues, se centra en el estudio de datos pues, recogidos a lo largo del tiempo con el objetivo de identificar patrones y realizar previsiones futuras. Claro, este tipo de análisis es esencial en numerosos contextos empresariales, como la previsión de ventas, la planificación de demanda o el consumo energético, o incluso el mantenimiento predictivo, por ejemplo. Una serie temporal pues, se compone de observaciones ordenadas cronológicamente y suele descomponerse en tres componentes básicos: tendencia, estacionalidad y ruido. Claro, la tendencia refleja la evolución a largo plazo. La estacionalidad recoge fluctuaciones periódicas, podríamos decir, y el ruido representa variaciones aleatorias. Base. Básicamente, tendencia como tiene una tendencia alcista bajista, o bueno, esto es sobresimplificar, pero nos entendemos. El estacionamiento, pues las pequeñas fluctuaciones que vamos viendo, y el ruido, pues variaciones aleatorias, cosas de las que no tenemos control, pero que pasan aleatoriamente. Bueno, comprender estos componentes es fundamental antes de construir cualquier modelo predictivo. Claro, de nuevo, en entornos low-code, la exploración visual de series temporales facilita la detección de patrones y anomalías, permitiéndonos como analistas tomar decisiones informadas sobre la preparación de los datos y la selección del modelo más adecuado. De este modo, el análisis de series temporales se convierte en una herramienta poderosa para anticipar el comportamiento y apoyar la toma de decisiones operativas. Bueno. La preparación de datos, como hablamos anteriormente, es un paso crítico indispensable en el análisis de series temporales. Es necesario asegurar que existe una variable temporal bien definida, que los intervalos sean homogéneos, perdón, y que se traten adecuadamente pues, los valores faltantes o atípicos mediante interpolación o agregación. Una vez preparados los datos, se procede pues, al modelado utilizando técnicas como ARIMA, suavizado exponencial o modelos basados en aprendizaje automático, pues dependiendo de la complejidad del patrón temporal. Claro, en plataformas low-code estos modelos se configuran mediante parámetros accesibles desde la interfaz, lo que nos facilita la experimentación. Ya tenemos que estar con código probando cosas, cada una funciona distinta, librería. No, nos olvidamos. El low-code, fácil, nos permite experimentar muy rápido. Claro, la evaluación del rendimiento se realiza comparando pues, las predicciones con valores reales mediante métricas como las que ya conocemos, error medio cuadrado, etcétera. Y claro, este proceso es iterativo. Se ajustan parámetros, se prueban modelos. Bueno.
en general, modelos modelos alternativos, lo que sea, alternativos. y se selecciona aquel que ofrece un mejor equilibrio entre precisión e interpretabilidad, lo que hablamos de los trade-offs. No buscamos solo el más alto, buscamos el que más se adecue a lo que necesitamos nosotros. El más alto me refiero el que mejor resultado dé. Vale, la correcta preparación, modelado y evaluación de series temporales pues permite generar previsiones fiables que pueden integrarse directamente en procesos de planificación y de control empresarial. Vale. Segmentación, ahora vamos a hablar de eso, segmentación, scoring e integración de negocio. Bueno, los modelos de segmentación y scoring pues son pilares fundamentales del análisis avanzado de entornos empresariales. La segmentación agrupa individuos, clientes o productos en conjuntos homogéneos en función de, obviamente, sus características. Lo que vimos en clases anteriores, puedes agrupar gente en función de los gustos en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, la que sea. Bueno, esto nos facilita pues la personalización de estrategias de marketing, la detección de patrones de comportamiento o incluso la identificación de oportunidades de mejora. Técnicas como K-means, clustering jerárquico o DBSCAN permiten abordar distintos tipos de estructura de los datos. Por su parte, los modelos de scoring asignan una puntuación o probabilidad a cada observación, estimando la propensión a que ocurra un determinado evento. Como por ejemplo lo que sabemos, el abandono de un cliente, el impago de un crédito o incluso la comisión de fraude. Claro, estos modelos suelen basarse en algoritmos de clasificación y se evalúan mediante métricas específicas. De nuevo, hablando de herramientas low-code, tanto la segmentación como el scoring se implementan obviamente de forma visual, lo que facilita su comprensión y su uso por parte de equipos multidisciplinares. El verdadero valor de estos modelos reside en su capacidad para priorizar acciones y optimizar recursos en función del riesgo o la oportunidad detectada. Bueno, la integración de modelos analíticos en flujos de decisión marca el paso definitivo del análisis avanzando hacia la generación de valor real. Claro, en esta fase los modelos predictivos de segmentación o de scoring se incorporan a pipelines, a pipelines operativos que permiten ejecutar acciones automáticas basadas en los resultados de un análisis. Un flujo típico, pues, incluye entrada de datos, preprocesamiento, ejecución del modelo y la evaluación de condiciones. Pues eso, mediante reglas de negocio. Y finalmente, pues, la generación de una acción, como por ejemplo una alerta o la actualización de un sistema. Las plataformas low code, pues, nos facilitan esta integración, como vimos en sesiones anteriores, mediante conectores, APIs y tareas programadas, permitiendo incluso el scoring en tiempo real. Además, pues es fundamental monitorizar el rendimiento pues, de los modelos una vez desplegados, detectando fenómenos como pues, deriva de datos y activando procesos de reentrenamiento cuando sea necesario. Insisto, los datos pueden cambiar. Por eso, de nuevo, vamos a hablar de plataformas que conocemos todos, Netflix, Amazon Prime, plataformas de recomendación, lo que sea, están continuamente reentrenando sus modelos. Claro, esta visión integral pues convierte el análisis avanzado en un componente activo de los sistemas empresariales, alineado o mejor dicho, alineando la analítica con la estrategia y las operaciones diarias. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Insisto, cualquier duda válida, cualquier cosa que se les pueda pasar por la cabeza, pueden preguntar. En caso de que no hubiera ninguna duda, pasamos a la actividad. Profe, hay Sí. mucha diferencia de rendimiento, digamos, en el uso de las APIs, por ejemplo, de VicML, que en la práctica vi que tenía disponible API, frente a otros servicios pues, que no son low code, como puede ser Vertex de Azure o ese tipo de cosas, o tiene un rendimiento similar. Vale. Aquí no hay una respuesta universal. ¿A qué me refiero con esto? A nivel infraestructura, deberían tener un rendimiento similar. Ahora, a nivel aplicación, esto sí es verdad que lo tienes que mirar con cada parche, cada actualización o buscar diagnósticos, porque puede ser que por cómo procesan internamente distintas aplicaciones o servicios, como pueden ser los servicios cloud de Azure, como comentas tú, hay que mirar cómo procesan de cara a, pues, ver qué latencias pueden producir, ya no solo a nivel de red o de disponibilidad de la API, sino a nivel de procesamiento interno de la aplicación. Yo ahora mismo, ahora mismo no te puedo decir un número exacto, pero sí te puedo decir que es fácil encontrar esa información. No la tengo en la cabeza exactamente de cada servicio. Sí es verdad que hay un montón de factores. Influye la latencia, influye la cercanía. Es verdad que servicios cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform, puedes elegir servidores donde alojar los servicios que vayas a desplegar, a contratar.
y pueden ser más cerca, más lejos de donde se consumen estas APIs, entonces microsegundos de latencia, todo ese tipo de cosas afectan, obviamente. Pero que llegue a ser a un nivel de muy alto, no creo que haya ninguna diferencia como tal. Ya, ya. Sí, vale. Pues si no hay más dudas, pasamos a explicar la actividad 2, la actividad grupal. Mm, Profe, una Bueno, consulta. ¿Me sí, escucha? Sí, sí, te escucho. el tema es que ahora después del análisis multivariante Mm. con PLCC o CEN, ecuaciones estructurales, dice que ahora la tendencia es a redes neuronales. ¿Qué opina sobre eso? ¿Qué información puede tener? Porque creo que Sí, para ese lado está apuntando todo lo que son análisis multivariable. ¿Nos puede dar una orientación? sí, te comento, hay que tener mucho cuidado con la diferencia entre tecnología nueva y qué tecnología debemos usar. ¿A qué me refiero con esto? Sí es verdad que en muchas ocasiones sale mejor usar una red neuronal, pero en muchas también sale mejor utilizar algoritmos más antiguos como los que comentas tú. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las empresas, o mejor dicho, gente que a lo mejor no sabe a fondo la diferencia entre diferentes técnicas, siempre tira a utilizar la técnica más puntera, pero hay veces que la técnica más puntera no es necesaria para lo que queremos tratar. Entonces, ¿qué pasa? Las redes neuronales son fantásticas, es de lo mejor que hay para la mayoría de cosas, pero no para todas. ¿Qué significa esto? Que incluso, por ejemplo, el sector bancario se utiliza muchísimo componentes como los que tú comentas, PSA, Random Forest, cosas de ese estilo. En otro tipo de sitios se utilizan mucho más redes neuronales. Entonces, en función de la tarea que queramos abordar, no siempre lo más nuevo es lo indispensable. ¿A qué me refiero con esto? Sí, vale, hay técnicas mucho más potentes. Tenemos incluso el LLM, que están basados en arquitecturas Transformer, a su vez basados en redes neuronales, que es lo más puntero que hay ahora mismo, los LLM, multimodales y demás. ¿Qué pasa? Sí, muy bien. Pero recordemos que si queremos hacer algo simple, ¿qué potencia computacional estamos gastando utilizando un LLM, por ejemplo, que es el máximo exponente de? O en caso de costes, ¿cuánto nos cuestan los tokens de contratar la API para hacer una tarea concreta? ¿Es más relevante eso? ¿O si una técnica clásica cubre y de sobra con lo que queremos hacer, utilizar esa técnica clásica que es mucho más rápida, consume menos recursos? Bueno, más rápida depende de los datos, pero consume menos recursos y es mucho más económica. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerla, porque no solo se trata, como digo, de buscar la máxima eficiencia, se trata de buscar lo que más se ajusta a lo que queremos, qué presupuesto tenemos, qué queremos hacer, qué capacidad computacional tenemos, que eso entra dentro del presupuesto, qué datos vamos a tratar. Entonces, no siempre hay que usar lo más puntero, no siempre tenemos que coger un coche de 600 caballos, a lo mejor un coche de 100 para usarlo en el día a día es más que suficiente, no gasta tanto gasolina ni tanta cuota de vehículo, ¿me explico? Sí, gracias. Por eso soy tan insistente con el criterio de lo que vamos a hacer, porque es muy fácil decir uso lo más puntero, vale, fácil. Ahora, a lo mejor estás gastando 10 veces más de lo que gastaría usando lo otro con el mismo resultado. A lo mejor no, a lo mejor te hace falta usarlo, pero esa es la diferencia. Criterio. Más. Pues perfecto, veo que o yo explico muy bien o ustedes son muy listos. Pasamos a explicar la actividad 2. Vale, ¿me confirman que se está viendo la actividad? Sí, profe. En primer lugar, la leemos por encima para tenerlo claro y después doy las indicaciones que sean necesarias. Vale. Bueno, la actividad 2, actividad grupal, básicamente trata de una automatización end-to-end de un flujo analítico con IA y reporting. Vale, los objetivos, en primer lugar, los voy a leer. Con esta actividad van a ser integrar varias herramientas low-code en un flujo analítico completo y conectar preparación de datos, modelado predictivo y visualización de resultados, automatizar la ejecución de procesos analíticos y configurar disparadores, secuencias de tareas y dependencias entre etapas del flujo, gestionar aspectos técnicos del flujo automatizado como control de errores, reejecución y actualización periódica de los datos y resultados. Vale, contexto.
El equipo debe diseñar un flujo automatizado completo desde la ingestión periódica de datos hasta la generación y distribución de resultados analíticos. El caso puede centrarse en ventas, operaciones o indicadores financieros. Vale, las pautas de elaboración, preparación y enriquecimiento. Básicamente tiene que ser en NIME, obteniendo pues de una base de datos externa. La construcción y evaluación de un modelo predictivo en BigML, ay, a ver, que esto es muy chico, no lo puedo leer, en BigML y el diseño de un dashboard de seguimiento en Power BI. Vale. Vale. Automatización del proceso de reentrenamiento del modelo con información actualizada de las fuentes de datos. Hablamos de automatización de la ejecución del flujo, actualización de datos y resultados, envío automático con un informe o enlace del dashboard. De extensión y formato, el de siempre, el que sabemos de siempre, y aquí tenemos los criterios de evaluación, cómo se evalúa cada parte. De todas maneras, esto lo tienen subido en el campus, lo pueden ver, leer cuando quieran. Vale, una vez leída la actividad, ahora voy a, que esto lo veo muy seco, muy tal, muy sintético, vamos a hablar ya entre nosotros. Vale, básicamente la actividad anterior, o en la actividad anterior el foco estaba principalmente en hacer el análisis predictivo y visualización. Hablamos de entrenar un modelo y construir un dashboard para comunicar resultados. Ahora el enfoque cambia bastante. Esta actividad ya no busca solamente hacer un modelo o una visualización de forma aislada. Lo que buscamos es construir un flujo analítico completo y automatizado, parecido a lo que encontraríamos pues, en una empresa real. Claro, vamos a trabajar con herramientas low-code conectadas entre sí. NIME para la preparación y transformación de datos, BigML para el modelo predictivo y Power BI para la visualización y el seguimiento de resultados. Sí. Pero lo importante aquí no es solo usar tres herramientas distintas. Lo importante es que todo forme parte de un único pipeline. Es decir, los datos se obtienen desde una fuente externa, se transforman, alimentan al modelo, generan resultados y esos resultados terminan en un dashboard actualizado. Claro, la actividad uno, pues eso, en la actividad uno gran parte del trabajo podía ejecutarse manualmente. Hablamos de la carga de datos, ejecutar el modelo, exporto los resultados, preparo el dashboard, etcétera. Aquí ya no. La actividad 2 introduce automatización real, actualización periódica de datos, reentrenamiento de modelos, refresh de resultados y envío automático de lo que serían informes o enlaces al dashboard. Claro, y esto es un gran cambio conceptual. Ya no estamos trabajando solo como analistas, estamos empezando a pensar como un equipo de ingeniería analítica, o sea, ya estamos hablando de cosas mayores. Claro, en la parte de NICE, pues pero digamos que haya un trabajo real sobre los datos. Hablamos de limpieza, transformación, tratamiento de nulos, creación de variables, enriquecimiento y un flujo pues relativamente ordenado, y entrenado, iba a decir ordenado. No quiero simplemente una importación plana y ya está. Después en BigML pues debemos construir un modelo con sentido para el caso de negocio. Insisto, no necesito una investigación súper avanzada de Machine Learning, pero sí criterio, que es lo que hablamos siempre. Se debe explicar qué problemas se intenta resolver, qué métricas se utilizan y por qué este modelo pues, tendría una utilidad real. Y en Power BI quiero dashboards útiles, no únicamente pues, visuales bonitos. Piensen que siempre, si una persona de negocio, o sea, piensen siempre en si una persona de negocio podría entender rápidamente lo que está viendo, rápidamente qué está pasando, qué indicadores son importantes y qué decisiones podría tomar con ese panel. La parte más importante de toda la actividad es la integración y la automatización. Claro. Lo que yo voy a evaluar especialmente, o sea, la rúbrica pues cambia bastante. Anteriormente en la actividad uno se miraba comprensión de los datos, métricas, calidad. Aquí lo que buscamos es la integración entre herramientas, la estabilidad del flujo, el valor analítico del pipeline completo y la claridad con la que presentáis la solución. ¿Cuál es mi recomendación para este caso, para esta actividad? Que simplifiquen el caso. ¿A qué me refiero? No intenten irse por las ramas. No necesitamos un problema súper complejo. Prefiero un pipeline sencillo, pero robusto, automatizado y bien conectado antes que algo enorme que no termina de funcionar. Queremos abarcar muchísimo y al final el pipeline falla por todos lados. No, mejor hacer algo más sencillo, pero que funcione correctamente. Hay que pensar esta actividad como un único sistema, no como tres partes separadas. Y entonces, la actividad 2 de forma muy resumida, consiste en llevarlo a la industria, o sea, industrializarlo y convertirlo en un proceso completamente automático. ¿Queda claro? No sé si he hablado muy rápido. Ahora sí, empecemos a hablar. Las dudas que puedan surgir.
dudas, tiene que haber dudas aquí. Eh, pues no sé de qué forma normalmente se hace como la conexión, por ejemplo, supongamos de la plataforma de BigML a, a Power BI, por ejemplo, ¿hay alguna API o se exportan los datos y luego se ingresan a Power BI? No, No, no lo conozco. ideal no es hacerlo manual, sino hacerlo de forma automatizada. O sea, existen nodos que se interconectan entre sí ya establecidos previamente. O sea, son procesos muy rápidos, muy guiados. De todas maneras, insisto, en las tutoriales del campus tiene que aparecer cómo hacerlo. No es sacarlos a mano y volverlos a poner. Existen ya procesos automatizados para interconectar esas aplicaciones. Está todo pensado para que ya funcione de forma fluida, por así decirlo. No tenga que estar metido a mano. Lo ideal es dejarlo preparado para que de un caso de uso negocio concreto funcione automáticamente. ¿Me explico? Sí, sí, Después, listo. ya después utilizarlo y demás. Sí, perdón. No, vale, entiendo, de una. Claro, esa es la idea. Antes era entender cada parte por separado. Ahora es ya que nosotros mañana vayamos a una empresa y en la entrevista les enseñemos esto y nos contraten en 2 minutos. Pues esto es lo que buscamos ya. Ya temas pesados, profesionales. Más dudas. Veo por el chat el dataseo sabrá las tablas de pobres podemos elegir libremente justificando. Sí, se pueden elegir libremente los datos. Insisto, igual que en la actividad anterior. No busco que sean los superdatos aquí y volvernos locos, pero tampoco me pongan diferencias entre no sé, algo súper sencillo. O sea, algo del nivel de la actividad anterior. O sea, unos datos que sean suficientemente buenos y relevantes como para poder aprovechar, pero que no sean desorbitadamente grandes. Más cosas. ¿Alguna duda? ¿Algo más que decir? ¿Pregunta? Una consulta. Para la entrega sería Sí. solamente el informe en PDF o hay que entregarle alguna. Perdón, no te escucho porque tienes ruido de fondo. No sé si podrías silenciar el ruido de fondo o escribir por el chat y lo veo sin problema. Voy a abrirlo ahora. Vale, solo se podría estar entregando el documento PDF con el... Sí, no hay problema. Únicamente yo lo que busco es el documento PDF con el informe de todo lo que hemos hecho. No busco que me suban ni datos, ni procesos, ni proyectos, nada. Únicamente es necesario ese PDF. No hace falta entregar nada, ni proyectos exportados, nada. Solo el documento PDF. Una cosa. Luego quiero nombrar que he creado un foro, como vimos en la clase anterior, en el campus. Si entras en la asignatura, foros, hay un foro concreto para contactar con otros estudiantes y así poder formar grupos si estamos sueltos o lo que sea. Todo entonces, está todo clarísimo. Más dudas, profe, no me quedó claro la interconexión. A ver, espera que se me está. Espera, espera, espera. Profe, no me quedó claro la interconexión de las aplicaciones para que sea automático. Sí, todas las aplicaciones que hemos nombrado aquí tienen pues sistemas automáticos para, para conectarse con otras fuentes de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos nodos concretos para conectarnos a una base de datos SQL, a distintos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Estas aplicaciones ya tienen de por sí servicios para interconectarse entre sí. Insisto, todo esto se ve en más detalle en los tutoriales de la asignatura o incluso podemos expandir esa información que tenemos con fuentes de Internet. Insisto, no se queden únicamente con lo que vemos aquí. Si tienen más curiosidad pueden expandir, pero están preparadas para poder interconectarse de forma sencilla. Precisamente por eso podemos realizar estas pipelines. Esto es una actividad grupal. Lo que se busca es que contacte con sus compañeros y formen un grupo para la actividad. ¿Qué más? Consulta, el Sí. modelo predictivo es cualquier modelo, clasificación, ya sea. Lo que queramos. Aquí no hay una guía concreta de tienes que hacer ABC. Aquí lo que se busca es que te muestre la capacidad de hacer esta automatización.
¿Me el explico? flujo. No se busca que sea una cosa concreta u otra, no. Capacidad de mostrar automatización coherente. Ah, automatización. Correcto, o sea, todo el flujo. Ya, Es lo que buscamos con esta actividad. gracias. A ver. Power BI debe conectarse a qué? Base de datos, pues debe conectarse ya según como lo hayamos configurado. eh, por ejemplo, a la salida de datos de BigML, pues a lo que, como lo hayamos configurado nosotros. En este caso es completamente libre. Si quieren de intermediario, pues una base de datos, pues puede ser. Eso funciona de cómo lo estipulen ustedes. ¿Alguna duda más? Insisto, no se corten. Cualquier duda es válida. Pues si en principio veo que no hay más dudas, lo vamos dejando por aquí. Sí. No hay más dudas. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe, chao. Chao. Gracias.